Bueno, mi nombre es Jorge Gamboa, soy traumatólogo de la Urgencia Escolar de la Clínica Alemana. Vamos a hablar un poquito de fractura antebrazo distal. No avanza, no corre. Ahí. Bueno, aquí la primera radiografía que vemos es un niño de sexo masculino de 11 años de edad, en que vemos una fractura radiocubital distal, una fractura metafisial de radio, con una pequeña fractura de la esteroides ulnar, y aquí en la lateral vemos un desplazamiento típico de esta fractura con apoyo, con desplazamiento dorsal. Primera pregunta, en esta fractura el tratamiento que usted elige es los factores que tenemos para considerar, ¿ya? Es el grado de desplazamiento inicial, la edad del paciente, el rasgo de la fractura, el sitio anatómico de la fractura o el mecanismo inicial. ¿Cuál de estos antecedentes son los que a ustedes les parece que es el menos importante para ver el grado de inestabilidad inicial? Vamos a esperar unos segundos. Ok, bueno, la mayoría respondió el grado de desplazamiento inicial como característica para ver el grado de inestabilidad, ¿ya? Bueno, se decidió hacer una reducción ortopédica y colocación de un yeso brachiopalmar. Ahí vemos lo que se consiguió durante la maniobra. Se ve una adecuada alineación en ambos planos y se hizo una prueba de estabilidad pronosupinando el brazo en forma completa. Esto es importante hacerlo dentro del intraoperatorio para ver en forma dinámica si con el yeso va a ser suficiente o hay que utilizar algún otro medio de fijación. Aquí, bueno, la pregunta que habíamos visto al principio. Después se hizo un control a la semana de evolución. Esta fractura es muy importante controlarlas durante las 2 primeras semanas porque un porcentaje importante se desplaza. A la semana, ¿cierto?, se ve este desplazamiento que es muy parecido a lo que veíamos al inicio. Y con esta imagen se ve una nueva situación, ¿cierto? Y ¿qué eligen ustedes para solucionar este redesplazamiento? Se puede hacer una nueva reducción ortopédica y yeso, una reducción abierta y fijación con Kirchner, una reducción cerrada y fijación con Kirchner, o una reducción abierta y placa de radio distal. Están estas 4 alternativas. Igual esperamos unos segundos para ver cuál es la que eligen. Perfecto, aquí hay una franca preferencia por la alternativa C. Y es lo que definitivamente se hizo, una fijación con agujas de Kirchner. Podemos ver en esta imagen que se pasó una aguja metafisiaria, ya se pueden pasar agujas transfisiarias, pero también si uno puede evitarlo, no es mala idea pasarlo por la metáfisis a fin de evitar pasar ya sea por la articulación o a través de la fisis. Y lo más importante en esta fractura es que se pasó esta aguja dorsal, que es la que controla el desplazamiento típico de esta fractura. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de fijación percutánea? Muchas veces tenemos esta fractura que es muy común y la fijación percutánea con agujas de Kirchner se utiliza mucho en fracturas que son inestables. Ya vimos los rasgos que le conferían inestabilidad inicial a esta fractura. Es muy importante también cuando hay un redesplazamiento, ya que una vez que uno lleva al paciente por segunda vez a pabellón, el paciente uno tiene que solucionarlo en forma definitiva. También cuando hay un importante edema que dificulte la colocación de yeso bien moldeado, en esta situación también va a ser muy importante colocar unas agujas de Kirchner. Cuando hay lesión vascular o neurológica que ha sido reparado, también es importante hacer una fijación definitiva de esta fractura. En fracturas expuestas, no en todas las fracturas expuestas, pero
En aquellas que tengan franca inestabilidad también se usarán estas agujas, y también cuando hay una angulación inicial mayor a 30 grados y que el paciente sea mayor de 10 años, como lo describió Miller, tiene indicación de una fijación percutánea. El caso 2 es un paciente de 14 años de sexo masculino con una caída en velocidad y apoyo de la mano. Aquí vemos la imagen, es una fractura distal de radio, y con esta imagen se hizo una reducción y se colocó un yeso. Y en el primer control ya se ve que en la radiografía lateral se ve una zona de impactación con una fractura intraarticular. Por lo tanto, a este paciente se le solicitó un escáner de muñeca. El ataque de muñeca es muy importante cuando tengamos dudas acerca del rasgo de fractura o de que haya algún rasgo intraarticular. También nos va a dar información importante acerca de la conminución y del compromiso de la radio ulnar distal. El compromiso de la radio ulnar distal se ha visto mucho últimamente en pacientes adultos con antecedentes de haber tenido fracturas radiocubiales distales sin un tratamiento óptimo en su niñez o adolescencia. Aquí se le hizo el escáner y podemos ver la fractura. Vemos un rasgo oblicuo intraarticular con impactación ahí de la muñeca, y se decidió obviamente operarlo, y en la cirugía se eligió una placa radiodistal que se ve ahí en la imagen. Se colocaron los tornillos proximales y con un efecto buttress o de apoyo de la placa se consiguió una reducción anatómica y se evitó colocar tornillos distales que pudieran lesionar la fisis. En la placa de radio distal, cuando uno tenga que utilizar una de estas placas, es muy importante en adolescentes hacer un abordaje palmar, evitar la fisis. Y para evitar la fisis se pueden utilizar placas de bajo perfil 2.7 y utilizar una placa en L muchas veces. Con una placa en L con tornillos bloqueados, colocando 3 tornillos corticales proximales y 2 tornillos distales, es suficiente para controlar la estabilidad de la fractura. Y en el caso que uno tenga que utilizar tornillos epificiarios y que el paciente tenga un crecimiento remanente de menos de 2 años, uno debiera fijar o hacer una epifisiodesis de la ulna para evitar una ulna plus como complicación. Entonces, las complicaciones de las fracturas distales de antebrazo son la consolidación viciosa, una inestabilidad de la radio ulnar distal, lesiones fisiarias que nos vayan a hacer un puente fisiario con un crecimiento alterado a futuro. El reemplazamiento, esto es muy importante porque este tipo de fracturas se desplazan en un 25-30%, por lo tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta a objeto de colocar agujas en caso de que no consigamos la estabilidad necesaria. Y el atrapamiento de parte blanda, muchas veces vamos a estar en la situación de que no podemos reducir una fractura de una manera adecuada, y es por el atrapamiento de algún nervio o algún tendón. Así que ahí es muy buena idea abrir la fractura, revisarla y fijarla con agujas de Kirchner. Después de abrirla no hay problema, no es necesario colocar una placa cuando abramos una fractura. Y las recomendaciones generales son que en adolescentes se debe ser más exigente con la reducción. Las fracturas inestables deben ser fijadas, especialmente con agujas de Kirchner. Preferir siempre osteosíntesis con agujas sobre la placa. La placa es un recurso que es importante de usar, pero hay que tener predispuesto a usar agujas de Kirchner sobre la placa por las complicaciones de la placa. También es muy importante el control seriado de las fracturas, dado que hay control a la semana y a las 2 semanas, por lo que hablamos de que estas fracturas se desplazan. En los redesplazamientos, colocar como segunda oportunidad una osteosíntesis. No es muy buena idea llevar 2 veces al pabellón a un paciente a hacer una reducción ortopédica y que la fractura se desplace. Y finalmente, prevenir las complicaciones.